Bien amigos, bienvenidos una vez más para mi canal de Alejo Videos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a mostrar, no vamos a mostrar un tutorial en general, sino vamos a explicar algunas cuestiones técnicas estoy reciclando parte de una casa y estoy haciendo de todo, así que van a venir muchos videos, simplemente ténganme paciencia. Y les iba a mostrar parte de lo que me fui encontrando en las canaletas. Esto es una casa que estuvo mucho tiempo encerrada, filtró humedad. De hecho, recién miro el ventilador de techo y me doy cuenta que cae agua a cántaros por lo que filtró. O sea que yo ya ese ventilador de techo yo prácticamente no lo usaría más. No lo usaría más porque los rodamientos se van a clavar. Debe estar todo en corto adentro, o sea que cayó. Ya veo el óxido de los portalámparas, así que ya lo descarto por un tema de seguridad. Después, les voy a mostrar en la foto siguiente las cosas que me fui encontrando. Fíjense los colores que hay en los enchufes. Mirá lo que es esto. Estamos todos trabajando sin tensión, ya lo probamos con el detector inductivo. Se desgrana todo el caño, mirá. Mirá. Acá es cuando hay que hacer todo nuevo. Acá así. No se respeta absolutamente ningún color. Esto es muy común en casas antiguas, porque antes se conseguía cable de lo que había, iban empalmando y agrandando las casas, qué sé yo, y te encontrabas eso. Te encontrás con cosas como estas, por ejemplo, te encontrás con cosas como esta, mirá. Puedo tocar porque está todo sin tensión, ya lo chequeé con mi... Primero que nada, si van a trabajar con tensión, sin tensión digo... Como no sabés por dónde vienen los cables y qué sé yo, porque yo corté todas las térmicas, pero si viste esas conexiones raras y locas que hay a veces que uno dice, ¿tendrá tensión? Bueno, mágicamente tenés que tener esto, que es el detector inductivo de tensión. Yo ya lo mostré, es como un buscapolvo, simplemente te dice si tenés tensión o no. O sea que yo lo pongo acá, para prenderlo. Ya no tengo, ¿ven? No tengo nada. Y si yo lo pongo en un enchufe que sí anda, van a ver que, ven, acá tiene. Entonces, siempre que trabajen con electricidad, ténganse uno de esta mano, porque no saben, capaz que viene cable de una casa vecina, ¿vieron estas cosas locas? Muy llamativo este, por ejemplo. Cable de velador en un ¿cómo se llama? En una caja que va hasta el ventilador de techo. Eso fue fantástico. Después me acabo de dar cuenta que corto un toma y cortó toda la electricidad de toda la casa. O sea que toda la electricidad de toda la casa pasa por ahí. Mira, yo te voy a mostrar. Fíjate. Esto sí tiene tensión. Ya los empalmé todos. Siempre que ustedes vayan a cortar cosas así, más allá de bajar las térmicas y tener esto a mano y trabajar con guantes plásticos, aíslen todo lo que corten, porque vos no sabés de dónde puede estar retornando tensión. Siempre, son mini consejos que te voy dando a medida que voy haciendo la instalación. Ni hablar el tema de los colores de los cables, no se respetó ni uno. Así que yo ahora voy a tener que canaletear todo por acá para hacer toda cañería nueva de electricidad, porque el problema que me encontré es que todos los caños esos están detonados por óxido y se desgranaron todos. Mirá, te lo voy a mostrar para que me creas. Mirá, se explotó. Estaba todo oxidado mal. Y otra cosa que vemos muy importante, que yo
más allá que la distribución esté mal, más allá que la distribución está mal, hay una térmica general para toda la casa de 25 amperes, porque a veces se te complica poner térmica para luces, térmica para tomas, térmica para usos especiales por una cuestión de que los caños están. Entonces vos mejorás lo que está y después en algún momento haces todo como corresponde, que siempre hay que hacerlo como corresponde. Ni hablar que no hay jabalina eléctrica, así que la vamos a poner. Pero fíjense, un error muy grave que te puede generar un incendio. Toma general de 25 amperes y esos cables no llegan ni a 2,5, porque tienen mucha vaina. Entonces cable de 2,5, o sea que ya cable de 2,5, si va a pasar toda la tensión de toda la casa por ahí, ponele, tendría que ser 16 amperes. 25 tiene, ya está, ahí falla. Depende del disyuntor, está bien porque es de 40. Y después derivan a todos lados, de acá, de allá, de allá, hay agujeros por todos lados. Así que voy a tener un gran laburo, estamos canaleteando. Nos pusimos, mirá, estos guantes. Están buenos esto, porque aparte son de goma, así que no tiene electricidad, más con el roto martillo que tenemos ahí detonando cosas. Así que voy a tener que... Otro detalle más, fíjense esto, mirá. Otro grave error, mirá cómo está esto. Esto es un peligro, porque si esto te toca el bastidor de metal, te puede quedar todo con tensión en la pared. Está bien, el disyuntor en teoría va a saltar, pero esto no se usa, esto está mal. ¿Cómo van a hacer un puente así? ¿Entiende? Después, yo ya lo expliqué un par de veces, que, por ejemplo, si vos no sabés qué cables son, lo primero que tenés que hacer siempre que cualquier cable que cortes lo aislás, porque vos no sabés de dónde está viniendo tensión. Porque yo corté y capaz que tengo tensión ahí, y vos decís, sí, viene de ahí, ¡pum! Te explota la mano. Así que tengan mucho cuidado con eso. Así que ahora vamos a canaletear todo por ahí. Vamos a ir mostrándolo en videos sucesivos. Vamos a hacer una instalación copada, pero tengo que ramificar más, porque no tengo térmica para luces, térmica para tomas, térmica para usos especiales, que sería, por ejemplo, un aire acondicionado, un termotanque, algo de mucho consumo y todo ese tipo de cosas, un calefón eléctrico. Así que hay que empezar a dividir un poco más todo eso. ¿Qué se me viene a la mente? Bueno, acá miren esto. Fíjense, los dos cables marrones que van para lo que sería fase y neutro, y la tierra. Bueno, la tierra igual es ficticia porque no va a ningún lugar. Y después, si se fijan ahí, va no sé si a notar, pero va para adentro, o sea que reparte para toda la casa. O sea que eso hay que hacer una canaleta especial. Uy, qué laburo. Pero bueno, vamos a darle masa. Tienen mis redes sociales, están en Instagram, y voy tirando el diario. Lo que voy haciendo a diario lo estoy tirando en Instagram. Vamos a canaletear un poco. Vamos a poner una cosa muy importante que las casas antiguas no tenían, es lo siguiente. Si ustedes van a poner el LCD acá, ya directamente déjenle la toma acá. Déjenle la toma y una toma para el borne de la ficha F, que es la de Cablevisión, DirecTV, sistemas de televisión por cable. O sea que siempre que tengan una casa vieja, ya le dejan el agujero ahí con el toma, porque hoy en día los televisores van colgados en la pared, en su mayoría. Y nada, lo primero que vamos a hacer, que ahora vamos a hacer el otro tutorial, que es impermeabilizar todo el techo. Así que estén atentos también, impermeabilizar el techo, porque esto filtró agua a cántaros acá. Y nada. Ay, mi Dios. Qué baile, Pero a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta, y a mí me gusta mostrar todo este tipo de cosas. Porque esto es muy común en las casas, esto es muy común, y esto te puede costar una vida a una persona. Todos esos cables, todos esos caños que yo mostré, vamos a mostrar un poquito más. Fíjate, venimos por acá, todo por acá. Fíjate, estaba todo oxidado esto, todo oxidado, ¿no? Todo oxidado.
Y eso te puede, como un cúter o una navaja, te puede cortar el cable y te queda la fase directamente de contención ahí en la pared. Así que siempre que tengan, o le meten caño corrugado, blanco, siempre blanco. Vamos a mostrarlo, a ver si lo encontramos. Acá lo hemos encontrado. Este es de 3/4. Igual vamos a poner más grandes también. El naranja ya está prohibido. Este es ignífugo, está bien, así que este no prende fuego. El naranja ya está prohibido. Yo lo he mostrado en un video cuando lo tiramos porque no sirve más, no más. Aquí inclusive hay negro, que es antes del naranja, que se desgrana todo ya. Así que voy a canaletear con amoladora cuando tengan que usar amoladores en el disco de corte diamante. Así que estén alertas que en breve vamos a subir nuevos videos sobre este tipo de cosas. Y les dejo acá las fotos que estoy subiendo a mi Instagram para que vean lo que voy subiendo a diario sobre los arreglos que estoy haciendo. Es un breve resumen y nos vamos a estar en contacto. Respeten siempre los cables, los colores. Rojo o marrón, fase, celeste neutro y verde amarillo tierra. Tierra siempre es jabalina y disyuntor. Si no saben hacerlo, llamen a un electricista matriculado. De hecho, yo voy a clavar la jabalina, y la medición final voy a contratar a un electricista matriculado para que lo verifique correctamente, porque para eso hay que tener un dispositivo que es el que mide la tierra y todo eso para saber si la medición es correcta, para que trabaje como tierra realmente. No es simplemente clavar la jabalina y ya está. O sea, eso es mejor que nada. O sea, que si no tienen nada, claven una jabalina, pero llamen a un electricista matriculado para que se los haga. Así que voy a seguir cableando como un champion. Y usen cables buenos también, Les voy a dejar al final el video que hice en su momento sobre cómo cablear con cables buenos, porque la verdad que hay cables que son de madera. Gran abrazo, señor, y estén alertas porque sigo subiendo videos siempre, Adiós. Esta otra perlita, fíjense. Marrón unido con verde. Es de no creer esto, ¿no? El verde sería tierra y en los colores normativos, digamos, y el verde sería la fase. Fíjense, si vos te guías por los colores en esta casa te explota un petardo de la mano, más o menos. Fíjate, mirá. Qué bárbaro. Y como perlita extra, miren esto, Como perlita extra, ¿qué tenemos acá? Toda la tensión de toda la casa se deriva de este cable rojo. Todo deriva de ahí. Todo deriva de este cable rojo. Todo esto, que es un cable de 4 milímetros, deriva a toda la casa. Qué lindo, ¿Cómo vamos a sufrir esto?